¿Cuántas veces has sentido que la vida se te escapa entre las manos mientras esperas el momento perfecto para comenzar algo? Quizá te has dicho que cuando tengas más tiempo, más dinero, más confianza o más claridad, entonces actuarás. Y sin darte cuenta, los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Así, la vida se diluye entre promesas que nunca llegan a cumplirse porque siempre parece haber una razón para posponer. Pero lo cierto es que la perfección que esperas no existe. La claridad llega cuando te atreves, el impulso aparece cuando comienzas, y la confianza nace en el movimiento. Esperar el instante perfecto es como intentar atrapar el viento con las manos. Cuanto más lo piensas, más se escapa. Lo que transforma la vida no es la idea, sino la acción. No es el deseo, sino el paso concreto que das hoy, aquí y ahora. La mente humana es experta en encontrar excusas lógicas para quedarse quieta. Te dice que no es el momento adecuado, que podrías fallar, que alguien más lo hará mejor. Pero el verdadero enemigo no es el miedo, sino la inacción. Porque cada vez que decides esperar, fortaleces el hábito de posponer. Y cada hábito, con el tiempo, se convierte en una forma de vida. La postergación se disfraza de prudencia, pero en realidad es miedo oculto bajo una capa de racionalidad. Es miedo a salir de la zona conocida, miedo a exponerte, miedo a perder lo que ya tienes. Sin embargo, no hay crecimiento sin riesgo, ni avance sin incertidumbre. La vida no recompensa al que espera, sino al que se mueve. Y aunque el primer paso parezca pequeño, es el único que tiene el poder de cambiarlo todo. El secreto de las personas que logran cosas grandes no es que tengan menos miedo o más suerte. Es que han aprendido a actuar incluso con miedo. Entendieron que el miedo no desaparece antes de actuar, sino después. Porque la acción es la única medicina contra la parálisis. Cada vez que te atreves, le envías un mensaje al cerebro: soy capaz, puedo hacerlo, me muevo a pesar del temor. Y ese mensaje reconfigura tus pensamientos, tus emociones y tu energía. Dejas de ser víctima de la duda y te conviertes en creador de impulso. No esperes a que la motivación llegue para actuar, porque la motivación es hija del movimiento. Comienza, y verás cómo el entusiasmo aparece cuando menos lo esperas. La mayoría de las personas subestima el poder de los pequeños actos. Creen que solo los grandes saltos producen cambios reales. Pero la verdad es que todo lo que vale la pena se construye ladrillo a ladrillo. Cada hábito diario, cada decisión aparentemente insignificante, es una semilla que siembras en tu mente. Lo que haces hoy, aunque te parezca poco, define la dirección hacia donde caminas. Si siembras disciplina, cosecharás progreso. Si siembras excusas, cosecharás estancamiento. El éxito no es cuestión de suerte, sino de constancia. Y la constancia se entrena, se practica y se fortalece cada día en los momentos donde más quisieras rendirte. Tal vez pienses que actuar requiere una gran cantidad de energía, pero lo cierto es que la indecisión consume mucho más. Cada vez que postergas, tu mente se desgasta pensando en lo que aún no has hecho. La culpa y la ansiedad son el precio invisible de la inacción. En cambio, cuando decides avanzar, aunque sea un poco, sientes alivio, claridad y propósito. La acción libera energía, te conecta con el presente y reduce el peso del futuro. No necesitas resolver toda tu vida hoy, solo moverte en la dirección correcta. Un paso, por pequeño que sea, te saca del círculo de la espera y te pone en el camino de la transformación. Piensa por un momento en algo que realmente deseas. Puede ser un proyecto, una meta personal, un cambio interior o un sueño largamente postergado. Ahora pregúntate con honestidad, ¿qué estoy haciendo hoy que me acerque a eso? Esa pregunta, aunque simple, puede transformar tu manera de ver las cosas. Porque te obliga a asumir responsabilidad, a mirar tu propio poder, a entender que nadie vendrá a hacerlo por ti. La vida te ofrece oportunidades disfrazadas de decisiones, y el único requisito para recibirlas es actuar. No mañana, no cuando todo esté listo, sino ahora.
Cada día que pasa sin que actúes, se convierte en un ladrillo más en el muro de la duda. Pero cada día en que das un paso, aunque sea pequeño, derribas una parte de ese muro. La acción es el antídoto contra la ansiedad del futuro y la nostalgia del pasado. Te devuelve al presente, te da dirección y propósito. Porque actuar no solo cambia tus resultados, cambia tu identidad. Comienzas a verte a ti mismo como alguien que puede, alguien que decide, alguien que construye. Y esa nueva percepción de ti mismo es la base de toda transformación duradera. Recuerda que la perfección no es el punto de partida, es el resultado del camino. Nadie comienza sabiendo, nadie empieza siendo experto. Los grandes logros nacen de la práctica constante, del error, del ajuste, del aprendizaje continuo. Actuar hoy no significa hacerlo todo bien, sino hacerlo de verdad. Significa tener el valor de equivocarte y volver a intentarlo. La acción imperfecta vale infinitamente más que la intención perfecta. Porque el mundo no se transforma con pensamientos, sino con pasos. Si esperas sentirte completamente preparado antes de comenzar, pasarás toda la vida preparándote. Porque la vida no ofrece garantías, solo oportunidades disfrazadas de desafíos. Cada obstáculo que encuentres en el camino no está ahí para detenerte, sino para fortalecer la parte de ti que aún no confía del todo. La acción convierte los desafíos en crecimiento, mientras la inacción los convierte en excusas. Tú eliges cómo quieres vivir, esperando o construyendo, pensando o haciendo, soñando o creando. Y cuando sientas que es difícil, recuerda que nada cambia si tú no cambias. Que las circunstancias mejoran cuando tú mejoras. Que el entorno responde a la energía que emites. Actuar hoy no garantiza el éxito inmediato, pero sí asegura que no te quedarás en el mismo lugar mañana. Cada día que eliges moverte, estás redefiniendo tu destino. El acto de actuar no se trata solo de hacer cosas, sino de comprometerte contigo mismo. Es una declaración silenciosa de que tu futuro vale tu esfuerzo. Cuando decides actuar, le das sentido al presente y dirección al mañana. Dejas de ser un espectador pasivo de tu historia para convertirte en su autor. Y aunque al principio no veas resultados inmediatos, cada acción deja una huella invisible que se acumula, que se conecta, que un día se hace visible en forma de logro. La acción es la traducción práctica de tus pensamientos. Es el puente entre la intención y la realidad. Sin acción, los sueños se quedan atrapados en la mente, flotando como nubes que nunca llueven. Pero cuando actúas, haces que llueva, haces que las ideas germinen, haces que la vida responda. No hay avance sin movimiento, y no hay crecimiento sin fricción. Cada paso que das hacia adelante reescribe tu historia y te acerca al futuro que imaginas. Por eso, actúa hoy. No importa si te parece poco. No importa si aún dudas o si no ves el resultado completo. Cada vez que eliges moverte, estás diciéndole a la vida, estoy listo para avanzar. Y la vida, tarde o temprano, siempre responde. Cada paso que das hacia tu objetivo, aunque te parezca insignificante, tiene un valor incalculable. La mente humana tiende a subestimar los pequeños avances, a ignorar las decisiones que parecen triviales, y sin embargo, esas decisiones son las que moldean la trayectoria de tu vida. Cada vez que eliges levantarte a pesar del cansancio, cada vez que decides estudiar un poco más, trabajar un poco más, organizar tu tiempo o cuidar tu mente y tu cuerpo, estás construyendo los cimientos de tu éxito futuro. Lo que hoy parece mínimo, mañana se convierte en la diferencia entre la mediocridad y la excelencia, entre la resignación y la realización. La acción diaria crea un efecto acumulativo invisible, aunque no lo percibas en el instante, tu mente, tu carácter y tus habilidades se están transformando constantemente, preparando el terreno para resultados extraordinarios. Por eso no subestimes el poder de actuar hoy. Lo que hagas ahora, incluso sin aplausos ni reconocimiento inmediato, tiene repercusión profunda y duradera en tu vida. Es fácil sentirse abrumado cuando miras la totalidad de tus metas y sueños.
La distancia entre donde estás y donde quieres estar puede parecer enorme, intimidante, casi imposible de alcanzar. La mente busca excusas para rendirse antes de siquiera intentar, y el miedo a fracasar toma control de tu pensamiento. Sin embargo, lo que marca la diferencia no es el tamaño de tu objetivo, sino la consistencia con la que avanzas hacia él. Dividir un gran objetivo en pequeñas acciones concretas no solo lo hace más alcanzable, sino que transforma el miedo en impulso. Cada paso que das, cada decisión de actuar, aunque sea mínima, te fortalece, te enseña, te prepara. La acción constante es la manera más efectiva de derribar la barrera del miedo y reemplazarla por confianza genuina en tus propias capacidades. No necesitas ver todo el camino frente a ti, solo necesitas el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. La acumulación de estos pasos se traduce en resultados que parecerán milagrosos cuando mires atrás. El hábito de actuar requiere disciplina y decisión. No se trata de motivación pasajera o de impulsos momentáneos, sino de establecer un compromiso contigo mismo que trascienda los altibajos emocionales. La motivación es inconstante, pero la disciplina es constante. Es la disciplina la que te mantiene en movimiento cuando la inspiración flaquea, cuando el entusiasmo disminuye, cuando el mundo parece conspirar contra tus planes. La disciplina se construye con actos repetidos y conscientes. Levantarte aunque estés cansado, trabajar aunque no tengas ganas, aprender aunque creas que ya sabes suficiente. Cada acto disciplinado fortalece tu mente y moldea tu carácter, convirtiéndote en alguien capaz de sostener un esfuerzo sostenido, alguien que no depende del ánimo del momento para avanzar. La acción disciplinada es el puente entre tus aspiraciones y tus logros concretos. Uno de los errores más comunes que comete la gente es esperar a que las condiciones sean perfectas. El entorno ideal raramente existe, y esperar que todo sea perfecto antes de actuar es una manera segura de permanecer estancado. La realidad es que las oportunidades surgen mientras te mueves, mientras tomas decisiones, mientras actúas. Incluso los obstáculos más grandes pueden convertirse en aliados cuando los enfrentas con decisión. Cada dificultad, cada desafío, cada error que cometes al actuar, es en realidad un maestro disfrazado, enseñándote lecciones que no podrías aprender de otra manera. La vida no premia a quienes esperan, premia a quienes se atreven a moverse, aunque sea en medio de la incertidumbre. La acción no elimina los problemas, pero sí cambia tu relación con ellos, transformando cada reto en una oportunidad de crecimiento. Reflexiona sobre tu vida y observa cuántas veces has deseado cambios significativos, mejoras profundas, resultados extraordinarios, pero no has actuado. Esa inacción no es pasividad inocente, es la raíz de la frustración, del arrepentimiento, de la sensación de que el tiempo se escapa. Cada día que decides actuar, aunque sea un pequeño gesto, estás reclamando tu poder sobre tu vida. Cada decisión consciente es un recordatorio de que tu destino no está escrito por las circunstancias, sino por tus propias acciones. Cuando eliges moverte, fortaleces la autoestima, desarrollas resiliencia y aprendes a confiar en tu capacidad de influir en tu propia historia. La acción es el lenguaje del compromiso contigo mismo, la manifestación tangible de tus valores y prioridades. Incluso cuando no ves resultados inmediatos, debes comprender que la acción constante produce cambios profundos en la mente y en la conducta. Los resultados tangibles tardan en aparecer, pero el cambio interno ocurre de manera continua. Cada esfuerzo fortalece tu capacidad de concentración, tu claridad mental, tu resistencia emocional y tu capacidad de resolución. Todo progreso visible es precedido por una transformación silenciosa que ocurre en el interior, en la manera en que piensas, en la forma en que enfrentas los problemas, en la manera en que planificas y ejecutas tus acciones. Por eso, la paciencia y la perseverancia son esenciales. La acción sin resultados inmediatos no es inútil, es preparación para el éxito futuro. La mentalidad de acción también implica asumir responsabilidad completa sobre tu vida. No se trata de culpar a las circunstancias, a otros o al destino. Se trata de reconocer que tú eres el principal factor de cambio. Cada decisión que tomas,
Cada paso que das, cada hábito que cultivas es tu contribución directa a la vida que experimentas. Al asumir esta responsabilidad, desarrollas poder personal y autonomía. Comprendes que tu futuro depende de ti y que nadie más puede reemplazar tus esfuerzos. Actuar se convierte en un acto de empoderamiento, en una declaración silenciosa de que estás dispuesto a crear la vida que deseas, en lugar de esperar que llegue por azar o por intervención externa. La acción también genera confianza. Cada vez que actúas y enfrentas tus miedos, cada vez que te enfrentas a la incertidumbre y tomas decisiones conscientes, estás entrenando a tu mente y a tu espíritu para creer en ti mismo. La confianza no es un regalo, no es una cualidad que surge de la nada, se construye con evidencia, la evidencia de tus propias acciones. Con cada pequeño éxito, con cada desafío superado, con cada hábito cultivado, acumulas pruebas internas de que eres capaz. Y esa confianza se convierte en un motor que alimenta nuevas acciones, creando un ciclo virtuoso de crecimiento y logro. Cada decisión que tomas hoy moldea tu futuro de maneras que muchas veces no percibes de inmediato. La vida no se construye de un solo paso gigante, sino de miles de pasos pequeños, conscientes y consistentes que se acumulan con el tiempo. Lo que hoy parece un esfuerzo mínimo, mañana puede convertirse en un logro que transforma tu realidad. Por eso, la consistencia es más importante que la intensidad momentánea. La acción sostenida, incluso en pequeñas dosis, genera cambios profundos y duraderos. No necesitas esperar inspiración o motivación, lo que necesitas es empezar, repetir y perseverar. El simple acto de mover tu cuerpo, tu mente y tu voluntad en dirección a tus metas es más poderoso que cualquier plan perfecto que permanezca sin ejecutar. La acción construye claridad, y la claridad alimenta nuevas acciones, creando un ciclo que eleva tu capacidad de lograr resultados extraordinarios. Es común sentir que los errores invalidan tus esfuerzos, que las caídas significan fracaso, o que el tiempo perdido no puede recuperarse. Sin embargo, la realidad psicológica es otra. Cada error, cada tropiezo, cada resultado inesperado, es información pura. Es retroalimentación que te permite ajustar tu camino, mejorar tu enfoque y fortalecer tu resiliencia. La mente orientada a la acción aprende a interpretar el fracaso como un paso necesario hacia el aprendizaje, no como un castigo. La capacidad de mantener la acción a pesar de los errores es lo que distingue a quienes alcanzan sus objetivos de quienes permanecen atrapados en la inercia de la duda y la postergación. Cada intento te enseña algo que el siguiente intento puede mejorar, y ese proceso continuo es la verdadera esencia del progreso. La procrastinación, entendida desde la psicología del comportamiento, es una forma de evasión del malestar inmediato en favor de la comodidad temporal. Es una respuesta natural del cerebro, diseñado para buscar placer y evitar dolor, pero en el contexto de la vida moderna se convierte en un enemigo silencioso. La manera de contrarrestarla no es esperar motivación externa, sino crear un hábito de acción sistemática. Establecer rutinas, pequeños rituales y metas concretas ayuda a entrenar la mente para responder con acción en lugar de aplazamiento. Cada día en que decides actuar, aunque solo sea en un pequeño aspecto, fortaleces un patrón neurológico de productividad, autodisciplina y control sobre tu propia vida. Lo que parece un esfuerzo insignificante es, en realidad, la construcción de tu identidad como alguien que cumple sus compromisos y avanza hacia sus objetivos. El enfoque psicológico de la acción también requiere gestionar el diálogo interno. La voz en tu cabeza puede ser tanto un aliado como un obstáculo. Los pensamientos de duda, miedo o insuficiencia son naturales, pero no deben dictar tus decisiones. Observarlos sin dejarte paralizar, reconocerlos y seguir actuando de todos modos es una práctica poderosa. Cada acción que realizas a pesar de la autocrítica refuerza la confianza en ti mismo y desarrolla resiliencia emocional. Con el tiempo, tu mente aprende que la acción es más confiable que la queja o la inercia, y ese aprendizaje se internaliza, haciendo que actuar se vuelva más automático y natural. La fuerza de voluntad se cultiva como un músculo, se fortalece con uso constante y progresivo,
no con espera pasiva de inspiración. Cada hábito que desarrollas tiene un efecto multiplicador en tu vida. La acción repetida no solo produce resultados inmediatos, sino que cambia la estructura de tu día, la manera en que percibes tus posibilidades y la forma en que te enfrentas a los desafíos. Cuando actúas sistemáticamente, reduces la ansiedad futura porque ya estás construyendo soluciones y progresos en tiempo presente. La acción convierte la incertidumbre en control, la duda en evidencia de tu capacidad y la ansiedad en impulso. Por eso, los pequeños hábitos diarios son más importantes que las grandes decisiones ocasionales. Son ellos los que crean una vida consistente, estable y orientada al logro. La psicología de la acción también nos enseña que el tiempo percibido se transforma cuando nos comprometemos a avanzar. La inacción hace que los días se sientan largos, pesados e improductivos. La acción hace que cada jornada tenga sentido y propósito. Incluso actividades pequeñas, si se realizan con intención y constancia, generan una sensación de control sobre la vida que mejora la autoestima y el bienestar general. Cada vez que eliges moverte, estás enviando un mensaje a tu subconsciente: soy capaz, puedo lograrlo, merezco avanzar. Ese mensaje, repetido día tras día, moldea tu percepción de ti mismo y fortalece la identidad de alguien que cumple con sus compromisos y avanza hacia sus metas. Es importante también entender que la acción efectiva no significa precipitarse sin dirección, sino actuar con conciencia y enfoque. La mente humana necesita claridad de propósito, objetivos definidos y prioridades bien establecidas. Cuando actúas sin rumbo, la energía se dispersa, y aunque hagas mucho, los resultados pueden ser mínimos. Por eso, parte de actuar de manera psicológicamente efectiva implica planificar, establecer prioridades y ejecutar consistentemente. Cada acción planificada, aunque pequeña, se convierte en un ladrillo sólido que sostiene los logros mayores, y cada avance refuerza la confianza en tus decisiones y la percepción de control sobre tu vida. Cada día que decides actuar, estás entrenando tu mente para resistir la inercia de la duda y la tentación de la postergación. La mente humana busca naturalmente la comodidad, la seguridad y la familiaridad, y por eso es fácil caer en hábitos que no generan crecimiento. Sin embargo, cuando actúas deliberadamente, aunque sea un pequeño gesto, estás enseñándole a tu cerebro que el progreso es más valioso que la comodidad. Esa repetición constante transforma la forma en que piensas, reduces la procrastinación y fortaleces tu capacidad de tomar decisiones efectivas. No se trata de eliminar el miedo, porque el miedo es parte natural del proceso, sino de actuar a pesar de él, reconociendo que cada paso dado es un avance hacia la autonomía personal y el logro de tus objetivos. La acción constante refuerza la percepción de control sobre tu vida y genera una sensación de poder que se acumula día tras día. Los hábitos diarios son el verdadero motor del cambio. Cada acción que se repite de forma consciente fortalece redes neuronales, desarrolla disciplina y crea patrones mentales que facilitan el logro de resultados mayores. No subestimes la importancia de los pequeños actos: levantarte a la hora que decidiste, cumplir con una tarea pendiente, organizar tu tiempo, dedicar minutos a aprender algo nuevo. Todas estas acciones suman más de lo que parece, y con el tiempo se convierten en evidencia tangible de tu capacidad para mantener compromiso y constancia. La psicología del éxito demuestra que la acumulación de hábitos consistentes es más determinante que los esfuerzos esporádicos, intensos o impulsivos. Cada acción que realizas hoy es un ladrillo que sostiene tu futuro, y aunque no veas resultados inmediatos, la transformación interna ya está ocurriendo. Es normal que aparezca resistencia interna, la mente siempre cuestionará tus esfuerzos y encontrará razones para detenerte. Esa resistencia no es una señal de que debas rendirte, sino una oportunidad para fortalecer tu autocontrol y tu determinación. Cada vez que actúas a pesar de la duda, cada vez que eliges avanzar a pesar de la incomodidad, estás fortaleciendo tu carácter y construyendo resiliencia emocional. La acción, entonces, no solo produce resultados externos, sino que transforma tu interior, desarrollando confianza,
claridad y una sensación profunda de que eres capaz de influir en tu propia vida. Esta transformación interna es la base de todo éxito duradero. La gestión del tiempo es un aspecto crítico en la acción efectiva. Muchas personas confunden actividad con productividad y se sienten ocupadas sin avanzar realmente. La acción consciente implica priorizar lo que tiene mayor impacto, evitar la dispersión y enfocar tus esfuerzos en aquello que te acerca a tus metas. Planificar, organizar y ejecutar con intención son habilidades que se desarrollan con práctica, pero cada pequeño esfuerzo que aplicas en estas áreas fortalece tu capacidad de acción efectiva. La combinación de enfoque, disciplina y consistencia convierte acciones aparentemente simples en resultados significativos. Lo que hoy puede parecer un paso modesto, con el tiempo se transforma en un logro tangible que refleja tu compromiso y tu capacidad de ejecución. Actuar también implica aprender a lidiar con la frustración y el error. La mente busca seguridad y evita el dolor, y por eso los errores generan incomodidad. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica, los errores son información pura. Cada tropiezo es una oportunidad de ajustar tu estrategia, mejorar tu enfoque y adquirir experiencia. La acción continua, incluso con errores, permite que tu aprendizaje sea acelerado y que tu capacidad de adaptación se fortalezca. La diferencia entre quienes logran y quienes no radica en la actitud frente al error. Los primeros lo ven como un paso natural del proceso, los segundos como una razón para detenerse. La acción sostenida convierte la experiencia en aprendizaje y la dificultad en oportunidad. Cada decisión que tomas tiene un efecto acumulativo. La acción genera momentum, y el momentum alimenta nuevas acciones. Es un ciclo virtuoso. Cuanto más actúas, más capacidad desarrollas para actuar de manera efectiva, más confianza construyes y más resultados concretos obtienes. La inacción, en cambio, produce el efecto contrario, debilita la confianza, aumenta la ansiedad y refuerza la duda. La elección es clara: actuar hoy para construir tu mañana, o permanecer inmóvil y dejar que el tiempo decida por ti. La acción deliberada transforma la vida porque es un proceso consciente, intencional y orientado a objetivos, mientras que la inacción deja que la vida simplemente ocurra sin tu intervención. Incluso cuando no ves resultados inmediatos, debes entender que la acción crea cambios invisibles pero profundos. La mente se reorganiza, las habilidades se fortalecen, la disciplina se afianza y la percepción de ti mismo cambia. Cada acto consciente de hoy es un paso hacia la construcción de tu identidad futura. Convertirte en la persona capaz de lograr lo que deseas depende de los hábitos que cultivas, de las decisiones que tomas y de la constancia con la que actúas. La psicología del comportamiento demuestra que el éxito no surge de la suerte ni de la inspiración momentánea, sino de la acumulación de acciones deliberadas y persistentes. Cada día en que actúas es una inversión directa en tu futuro. Cada día que eliges actuar, aunque los resultados no sean inmediatos ni visibles, estás construyendo tu capacidad de logro y fortaleciendo tu resiliencia. La psicología del comportamiento demuestra que la repetición consciente de hábitos positivos moldea tu cerebro y crea una predisposición natural a actuar. Cada acción es un mensaje directo a tu mente: soy capaz, puedo hacerlo, estoy comprometido con mi crecimiento. La inacción, por el contrario, refuerza la duda, el miedo y la percepción de incapacidad. Por eso, actuar no es solo un medio para alcanzar objetivos, sino una herramienta para desarrollar identidad, confianza y autonomía. Cada paso hacia adelante transforma tu percepción de ti mismo y la manera en que el mundo responde a tus esfuerzos. La acción sostenida genera momentum psicológico que facilita nuevas decisiones y permite enfrentar desafíos con mayor claridad y determinación. El progreso real no depende de la intensidad de cada acción aislada, sino de la consistencia con la que se ejecutan. Pequeños avances diarios, acumulados en el tiempo, producen cambios significativos que a menudo parecen milagrosos cuando se observan a largo plazo. La disciplina de actuar regularmente, incluso sin ver resultados inmediatos, es la base de toda transformación duradera.
Cada acción consciente fortalece la capacidad de autocontrol, mejora la organización mental y refuerza la autoestima. La acción repetida convierte la intención en hábito y el hábito en resultados tangibles. La diferencia entre quienes logran sus objetivos y quienes no radica en la constancia, no en la suerte ni en el talento innato. La psicología del éxito confirma que el dominio de la acción diaria es la clave para alcanzar metas ambiciosas. La gestión emocional es otro componente crucial de la acción efectiva. La ansiedad, la frustración y la duda son emociones naturales que surgen cuando nos enfrentamos a desafíos o incertidumbre. La diferencia entre avanzar y quedarte estancado radica en cómo manejas esas emociones. Actuar no significa eliminar el miedo, sino aprender a moverte a pesar de él. Cada acción que realizas mientras enfrentas incomodidad fortalece tu capacidad de resiliencia y desarrolla una mentalidad orientada a la solución. La acción sostenida en presencia de obstáculos transforma la percepción de dificultad en oportunidad y prepara tu mente para enfrentar desafíos cada vez mayores sin paralizarte. La consistencia en la acción también reduce la ansiedad futura, porque cada esfuerzo pone en marcha soluciones y genera confianza en tu capacidad de influir en los resultados. El enfoque estratégico en la acción es igualmente importante. No se trata de moverse constantemente sin dirección, sino de actuar con propósito y claridad. Establecer objetivos concretos, priorizar tareas y ejecutar de manera disciplinada maximiza la efectividad de cada esfuerzo. La acción consciente combina la intención con la planificación y la ejecución, creando un ciclo donde cada movimiento genera aprendizaje y refuerza la confianza. Incluso los errores, cuando se analizan y ajustan, son una fuente de crecimiento invaluable. La mente entrenada para actuar no teme equivocarse, porque comprende que cada intento fallido aporta información y experiencia que acelera el progreso hacia los objetivos. La acción efectiva no elimina el desafío, pero transforma la manera en que lo enfrentas y potencia tu capacidad de logro. Cada acción también fortalece tu identidad. La psicología social y cognitiva indica que el comportamiento repetido moldea la percepción de uno mismo. Cuando actúas consistentemente, incluso en tareas pequeñas, te percibes como alguien capaz, responsable y determinado. Esa percepción se convierte en un motor interno que impulsa nuevas acciones y refuerza la confianza en tu capacidad para enfrentar desafíos mayores. La identidad que construyes a través de la acción diaria es más poderosa que cualquier motivación externa, se convierte en un patrón duradero que guía tus decisiones, hábitos y resultados. La persona que actúa se reconoce a sí misma como protagonista de su propia vida, alguien que transforma intención en realidad y desafíos en oportunidades. Suscríbete ahora y activa la campana para seguir aprendiendo estrategias de acción efectiva, crecimiento personal y hábitos que transforman tu vida, y así nunca volver a postergar lo que deseas lograr. La acción también es un mecanismo de aprendizaje acelerado. Cada decisión y cada movimiento te proporciona información práctica sobre ti mismo, tu entorno y tus capacidades. Los errores, los ajustes y los aciertos crean un ciclo de retroalimentación que te permite perfeccionar tus estrategias y aumentar tu efectividad. La repetición consciente de la acción genera maestría progresiva, ya que la práctica constante moldea habilidades cognitivas, emocionales y físicas. Actuar de manera sostenida transforma la incertidumbre en experiencia, la duda en evidencia y la intención en resultados concretos. La persona que actúa regularmente no depende de circunstancias externas ni de motivación momentánea, su progreso es constante y autosostenido. La inercia de la inacción es psicológicamente poderosa. Cada vez que eliges no actuar, refuerzas patrones de postergación y refuerzas la creencia de que el cambio depende de factores externos. En cambio, cada acción deliberada rompe la inercia y genera impulso hacia adelante. La acción crea evidencia interna de capacidad, refuerza la autonomía y fortalece la confianza en la toma de decisiones. La acumulación de acciones conscientes transforma tu relación con el tiempo. Los días dejan de sentirse pesados y sin propósito, y se convierten en oportunidades para avanzar, aprender y construir.
Cada acción es un paso hacia la libertad de la dependencia de la circunstancia y hacia la construcción de un futuro que tú eliges. Cada acción que realizas hoy es una semilla que, con el tiempo, germina en resultados tangibles y en una versión de ti mismo más fuerte, más consciente y más capaz. La acumulación de pasos pequeños pero constantes genera cambios profundos, incluso cuando parecen invisibles al principio. La psicología del comportamiento nos enseña que los patrones sostenidos moldean la identidad, y la identidad es lo que determina tus decisiones, hábitos y resultados. Actuar no es solo un medio para alcanzar metas, sino una manera de construir la persona que deseas ser. Cada esfuerzo consciente fortalece tu disciplina, tu resiliencia y tu capacidad de enfrentar lo inesperado. Cuando comprendes esto, entiendes que el mañana que deseas no es un regalo ni un accidente, es el producto directo de lo que haces hoy. El miedo al fracaso es uno de los obstáculos más comunes que enfrentamos. Sin embargo, la persona que actúa comprende que el fracaso no es un fin, sino información valiosa. Cada error revela un área de mejora, cada tropiezo indica un ajuste necesario y cada desafío superado fortalece la confianza interna. Actuar a pesar del miedo desarrolla una mente resiliente y adaptable, capaz de mantener la dirección incluso frente a la incertidumbre. La acción es, por tanto, un ejercicio de coraje diario, que transforma la ansiedad y la duda en impulso y claridad. La constancia en la acción convierte los obstáculos en maestros y las dificultades en oportunidades de crecimiento real y duradero. Cada paso que das hacia tu objetivo, por pequeño que parezca, genera un efecto acumulativo. La acción diaria, sostenida y deliberada, construye momentum psicológico que se traduce en resultados tangibles. La disciplina que cultivas hoy es la base de tu futuro éxito. Cada hábito positivo que desarrollas, cada decisión consciente de avanzar, fortalece tu capacidad de enfrentar desafíos mayores y mantener la constancia necesaria para lograr metas ambiciosas. La acción crea confianza, y la confianza genera más acción, es un ciclo virtuoso que transforma la vida. La persona que actúa regularmente deja de depender de motivación externa y desarrolla autonomía, control y claridad sobre su propio destino. El compromiso contigo mismo es fundamental. Actuar no significa simplemente ejecutar tareas, significa declarar, de manera silenciosa pero firme, que tu futuro es responsabilidad tuya y que estás dispuesto a invertir tu tiempo, energía y esfuerzo para crearlo. Cada acción es un voto de confianza en ti mismo y en tu capacidad de influir en tu vida. La acción sostenida refuerza la identidad de alguien que cumple sus compromisos, alguien que no espera que las oportunidades lleguen por azar, sino que las crea a través de decisiones conscientes. Ese compromiso interno se convierte en un motor que impulsa cada nuevo paso, fortaleciendo la autonomía y el sentido de propósito. La visión de tu futuro se materializa a través de la acción. Cada decisión que tomas hoy, cada hábito que cultivas, cada pequeño esfuerzo acumulado, construye el camino hacia tus objetivos. La vida no premia a quienes esperan pasivamente, premia a quienes actúan, quienes toman iniciativa, quienes enfrentan sus miedos y mantienen la disciplina. La acción transforma la incertidumbre en experiencia, la duda en evidencia y la intención en resultados concretos. Cada esfuerzo, por modesto que parezca, contribuye a la construcción de la realidad que deseas. La suma de acciones conscientes crea momentum, confianza y habilidad, produciendo cambios que se consolidan con el tiempo y se reflejan en logros tangibles. A lo largo de este viaje, es crucial recordar que no existe acción perfecta ni momento ideal. La perfección es un mito que paraliza, el momento ideal es una ilusión. Lo único que garantiza progreso es el movimiento consciente y constante. Cada vez que actúas a pesar de la incomodidad, de la incertidumbre o del miedo, estás demostrando fuerza, compromiso y determinación. La acción diaria fortalece tu mente, entrena tu carácter y construye la identidad de alguien capaz de superar obstáculos y alcanzar sus metas. Cada pequeño paso cuenta, cada decisión importa, y cada hábito positivo es un ladrillo en la estructura de tu éxito futuro. Finalmente,
Reflexiona sobre esta verdad simple pero poderosa. Tu mañana depende de lo que haces hoy. Cada esfuerzo, cada decisión, cada acción consciente que tomas te acerca a tus objetivos y transforma tu realidad. No esperes que las circunstancias sean perfectas ni que la motivación llegue por sí sola. La vida responde a quienes se mueven, a quienes toman decisiones y actúan con determinación. Tu futuro no es producto de la suerte ni de la casualidad, es el reflejo directo de tus acciones presentes. Cuando eliges actuar hoy, estás creando la versión de ti mismo que deseas ser y el mundo que deseas habitar. La acción constante transforma la intención en logro, la duda en confianza y los sueños en realidad. Recuerda que cada paso cuenta, que cada hábito diario construye tu identidad y que cada decisión consciente moldea tu destino. Actúa hoy, porque el mañana que sueñas no llega por azar, se construye con tus propias manos, con tu esfuerzo, tu disciplina y tu determinación. La vida es un reflejo de tu acción, lo que hagas hoy determinará lo que lograrás mañana. Confía en ti mismo, da los pasos necesarios y mantén el compromiso con tu crecimiento. Tu futuro comienza ahora, y cada acción consciente es un puente sólido hacia el logro de tus objetivos, la construcción de tu carácter y la realización de tus sueños.